Bueno, primero al lado de Candela, la primera, en la iglesia de la Milagrosa, ahí empecé yo con Candela, pues a ser un simple espectador y a ver cómo se levantaba esa obra. Estaba estudiando y a la vez trabajaba con él. Sí, en tercer año era mi profesor en taller de edificación. Y por ahí, eso era en el año 52. Y en el año 53 ya empecé a trabajar con él. Pero, no sé, yo estaba como metido en todas partes, haciendo de todo. Incluso había muchas iglesias que hacía yo con candela, como una en San Pedro Mártir, otra en la colonia de la Florida, la misma Santa Mónica de López Carmona. Esa toda la construía yo, ¿no? Yo en total he contado 22 iglesias, unas con González Pozo, otras con López Carmona, otras por mi cuenta y otras y de Candela, ¿no? La del Perpetuo Socorro era de la Mora y Candela, ¿no? Y esa la terminé yo y luego incluso hubo que recimentarla y el cura pues, y yo pues, éramos los que resolvíamos allí todo lo que... Yo estuve en el casino de la Selva como en el año 59. Entonces Candela me prestó, como quien dice, a don Manuel Suárez y entonces estuve allí un año construyendo muchas cosas, todo lo que se me ocurría, terminando el comedor, el auditorio. Candela había hecho el comedor que era como la de Xochimilco, pero de 5 gajos en lugar de 8. El auditorio era un solo manto. Entonces terminando auditorio, terminando los búngalos, poniéndole a la entrada del comedor otro paraboloide y haciendo toda cuestión de arreglo, de jardinería, de arquitectura que pudiéramos llamar de paisaje, muy divertida, y las terrazas, en fin, ahí hacía yo lo que me daba la gana y don Manuel Suárez llegaba los fines de semana a decir qué es lo que quería, en fin. Y entonces los búngalos son proyectos suyos. Sí, completamente. Hay otra cubierta que que quería don Manuel Suárez a la entrada, que eran dos elementos redondos colgando de dos patas rectas, dos bordes rectos y acabando en curva. Y siempre que podía meter paraboloides, pues los metía, ¿no? Como los metí en una casa que me hice en el Pedregal. Ahí metí paraboloides por todas partes. Bueno, yo empecé con González Pozo a continuar una obra la del Rosedal, la iglesia del Rosedal, que Candela la había hecho los 2 primeros paraguas, entonces yo hice los 2 segundos, ya entré en contacto con González Pozo, y sí, con González Pozo hicimos la de Xotepingo, la del reloj, y la de Coscomate, creo que hicimos como 5 iglesias. Los hilos representaban siempre la cimbra terminada, por debajo de la cual aparecía la duela o el triplay, debajo aparecían los puentes que tenían inclinaciones diferentes y más abajo aparecían las madrinas, sobre esas se apoyaban los pies derechos. Esos pies derechos con el tiempo se cambiaron en tubos, ¿verdad? En postes metálicos telescópicos y se avanzó en la tecnología de la cimbra, ¿verdad? Y sobre todo si se trataba de hacer una cimbra móvil, como en las cilíndricas, casi todos los paraguas se hacían de 4 gajos y se bajaban cada gajo por su lado y se corrían y se volvían a subir. Y se usaban 8, 10 o 12 veces, ¿no? Esas cimbras, bien preparadas con toda esa tecnología de la hechura de la cimbra y el movimiento cuando había que moverlas, o
o romper como las cantidades de iglesias, toda la madera que metíamos ahí, pues se convertía en astillas, ¿no? Ya no había forma de... Ahí era un gasto de madera. En las iglesias que eran cimbra única, ¿verdad? Eso era así un desperdicio también de madera, ¿no? Una vez que se terminaba la cimbra, se tendía una malla de acero común y corriente. En general era un alambrón, el alambrón tiene un cuarto, y había que estirarlo bien con unos tirfors para que estuviera bien derecho. Y en el otro sentido iban unas varillas de 3/8, casi siempre era en el sentido de las tracciones unas varillas de 3/8 y en el sentido de las compresiones unos alambrones bien estirados. Entonces eso formaba una malla de aproximadamente 20 por 20 y encima de eso se colaban los 4 centímetros en general, y en donde estaban las juntas engruesaba más el concreto. Y claro, si la cubierta tenía mucha pendiente, como en el Rosedal, pues había que poner unos tendidos de madera colgados de esa malla, y los albañiles se pasaban el bote el uno al otro, y el colado era para sitios muy verticales casi un aplanado, pero para paraguas bastante tendidos, el colado era tranquilamente, no se resbalaba el concreto, ¿verdad? O sea, donde había mucha pendiente, pues se resbalaba el concreto y todo esto, la cimbra también había que echarle una lechada. Después, primero el aceite diésel para que engrasar bien la cimbra, luego una lechada de cemento, y sobre eso se empezaba a colar, para que no tuviera agujeritos la cimbra. Y entonces ya el concreto agarraba con la lechada y quedaba el acabado de la duela o del triplay. Y luego encima, cuando se terminaba, se echaba lo que se llamaba la fina, y ya se iba afinando mucho, lo que había quedado de concreto rugoso, se iba afinando y se le daba ya una superficie alisada, ¿verdad? Fina, y se veía por fuera ya el acabado liso, hecho a mano con cuchara, y por dentro se veía el acabado de la cimbra. Y para impermeabilizar en general metíamos pues una capa de alquitrán, de chapopote, o capas de fieltro, o algunas emulsiones asfálticas que penetraran en las grietas, ¿no? Sí, los curas estaban un poco hartos de gastar en cimbra. Entonces, ya al llegar a una tercera o cuarta iglesia que teníamos que hacerlas, dijimos, bueno, pues vamos a hacerle una malla metálica en forma de paraboloide y la recubrimos de metal desplegado con mortero, como si hiciera un falso plafón. Estos falsos plafones son de yeso, pero de mortero de cemento, o sea, cemento y arena fina. Entonces, sobre la malla se echaba una capa de mortero de cemento con metal desplegado. Entonces, con eso, encima, un herrero sí hizo toda la estructura en forma de acero, y no hicimos cimbra. Desde el punto de vista geométrico, pues es que la geometría es una herramienta formidable para el arquitecto, ¿no? Claro, la geometría clásica, ¿no? El paraboloide hiperbólico, pues se supone que pertenece a la geometría clásica. La otra geometría no sé dónde está, pero lo primero que tiene que el arquitecto es estudiar bien la geometría, y sobre todo la geometría del espacio, que en esta escuela no se tiene noción de la geometría del espacio, ¿no? Desde que aprendíamos en la preparatoria geometría del plano, pues los arquitectos debíamos haber seguido con geometría del espacio, la misma antigua geometría, pero extendida al espacio. Eso es una herramienta formidable para abrir el campo creativo de los arquitectos, ¿no? Y no caer en manos de Candela, que era un constructor y nadie sabía de geometría. El concreto es eso, el concreto es escultura, ¿verdad? Y cuando hay arquitectos que quieren ser escultóricos, pues lo que tienen que usar es el concreto, ¿no? Candela estuvo aquí como 12 o 14 años, una cosa así, dentro de la universidad.
y yo le ayudaba en las clases que él inició, que le llamaban resistencia de materiales tercer curso. Entonces le ayudaba con las clases desde entonces, ¿no? Y quedé dando clases de lo mismo. Y de otras cosas como las matemáticas aplicadas, porque ya nos fuimos entendiendo, con matemáticas aplicadas se llamaba otro curso, otro se llamaba cimentaciones, porque claro, en las estructuras te tienes que meter mucho en las cimentaciones, eso. Entonces ampliar el campo constructivo, ¿no? Entonces tenía las clases de cascarones, otras veces las de matemáticas aplicadas y las de cimentaciones, ¿no? Cimentaciones desde... Entonces, sí, porque las clases de proyectos eran odiosas. Hablar de todo, ¿no? Sí, había que propiciar la formación de la gente, ¿no? Que supiera de cada tecnología, ¿no? Agradecemos un año a su lado, sus conocimientos y su generosidad al enseñar, creyendo firmemente en el futuro diferente para la arquitectura. Gracias por la confianza que tienes en los jóvenes arquitectos, por los cuales continúa enseñando. Ay, Dios te oiga, a ver si puedo seguir enseñando. Claro que sí, y dice que sean muchos más años, maestra.